titulada Soria Emprende, creando igualdad de oportunidades. Y para ello saludamos y llamamos al escenario a su moderadora, doña Blanca García, directora de la Cátedra de Conocimiento e Innovación Caja Rural de Soria de la Universidad de Valladolid. Fuerte aplauso para ella, sí. Al igual que os pido un fuerte aplauso para los ponentes, doña Candela Sancho, CEO de Tectia, doña Marta Postigo, CEO de Postin, doña Inés Morales, gerente de Universo Muévete, y doña Laura Carrera, CEO de InnoFlower. Fuerte aplauso para todas ellas. Bienvenidas. Buenos días, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Quiero comenzar agradeciendo a la organización de este fantástico evento que me hayáis dado la oportunidad de participar, además con esta mesa tan estupenda, rodeada de grandes profesionales. A Susana por haberme propuesto, y a la Junta de Castilla y León por apoyar, lógicamente, este evento. A mi casa también le doy las gracias porque nos ha acogido quería primero sentirme orgullosa, mostrarme mi orgullo por estar rodeada, como decía antes, de grandes profesionales, que no digo mujeres, digo profesionales, porque yo creo que en cierta medida estamos un poco cansadas ya de ese discurso que parece que nos tengan que dar las cosas por el mero hecho de ser mujeres. Creo que un poco en esa charla previa que teníamos, todas manifestábamos un poco ese hartazgo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de igualdad de oportunidades, pero vamos a hacerlo desde la profesionalidad y desde la valía, y que verdaderamente las oportunidades vayan para las personas que las merezcan, independientemente de su género y condición. Paso a presentaros a las cuatro personas que me acompañan hoy. Tengo a mi izquierda a Candela Sancho. Es física con especialidad en geofísica y una amplia experiencia en investigación aplicada al análisis de deformaciones en la superficie terrestre a gran y pequeña escala. Ella ha trabajado analizando y modelizando procesos de deformación, tanto a escala tectónica como a pequeña escala, en el Instituto Jaume Almera CSIC y en la Universidad de Utrecht. Tras 18 años de trotamundos, Madrid, Barcelona, Toronto, Ámsterdam, Candela vuelve a Soria, vuelve a sus raíces para fundar Tectia, una empresa de base tecnológica con proyección global, lo cual es un clarísimo ejemplo de que desde estas zonas rurales de la España vaciada se pueden hacer grandísimos proyectos que tienen impacto a nivel internacional. Tectia nace a finales de 2019 como una spin-off de Caminos UPM, dedicada a aplicar la técnica INSAR satelital a los problemas de estabilidad y mantenimiento de las infraestructuras. Bienvenida, Candela. En segundo lugar, y a mi derecha, tengo a Marta Postigo Palomar. Ella es licenciada en Economía Internacional y máster en Comunicación Empresarial y Publicidad. Marta desarrolla su carrera profesional durante varios años como directora de marketing y exportación de diferentes empresas. En 2008 comienza su trayectoria emprendedora creando su propia agencia de marketing y comunicación, que años más tarde compagina con su trabajo en la Universidad de Valladolid. Tuve el grandísimo privilegio de ser compañera suya. Y en 2018 da otro salto y comienza, como valiente que es, otro nuevo proyecto empresarial en el sector vitivinícola, que desemboca en 2023. Estamos de enhorabuena por el nacimiento de una nueva empresa, con la creación de su propia bodega y con el lanzamiento de su propio vino, denominación de origen de Ribera del Duero, llamado de Postin. Bienvenida, Marta, de nuevo a esta casa. De nuevo me voy a mi izquierda para presentaros a Inés Morales Aragonés, en la actualidad gerente de Muévete Servicios Deportivos, una empresa soriana que ya cuenta con 18 años de trayectoria. Inés y su equipo se dedican al ámbito de los servicios deportivos de ocio y tiempo libre, gestiona actividades extraescolares, programas deportivos, campamentos urbanos y también campus deportivos. Fundamentalmente, el trabajo de Inés consiste en la gestión de personal y en el diseño de actividades que actualmente compatibiliza también, es también compañera, con su puesto de profesora asociada en la Universidad de Valladolid, concretamente en el grado en Actividad Física y Deporte.
Y finalmente, y a la izquierda, tengo el placer de presentaros a Laura Carrera, doctora ingeniera agrónoma, ha pasado años de su carrera dedicada a la investigación. Creo que antes también había otro ponente que, bueno, pues primero se inició en la investigación y después decidió dar el salto al emprendimiento y a la vida profesional. Pues esta misma carrera tuvo Laura. Nacida de una familia emprendedora donde las haya, los conozco mucho porque somos familia. Como ella misma dice, un buen día se empeñó en llenar los platos de sabrosas flores y funda Flores en la Mesa. Es una empresa que introduce nuevos productos botánicos y prepara dulces joyas naturales, y cito textualmente, a base de flores frescas. Ahora lidera como CEO un nuevo proyecto, InnoFlower, que cultiva, envasa y comercializa flores comestibles de forma responsable y fomentando la integración laboral. Bueno, bienvenidas a todas. Y bueno, pues voy a comenzar lanzándoos una pregunta para que, bueno, pues en unos minutito y medio nos contestéis y compartáis con todos los que estamos aquí cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las mujeres emprendedoras. Candela, ¿tú qué crees? Bueno, pues contextualizando un poco en mi caso, Detectia es una startup del sector de la construcción y las infraestructuras. Entonces, generamos alertas tempranas de deformaciones milimétricas a través de tecnología radar satelital e inteligencia artificial en taludes, presas, puertos, obras de tunelación o cualquier obra en entorno urbano. Entonces, mi principal desafío es la escasa representación femenina que me encuentro en los órganos de decisión en el sector de la ingeniería civil. Entonces, al final, esta escasa representación femenina lo que hace es dificultar el acceso a las redes de apoyo y a las oportunidades de negocio, porque al final están acostumbrados a tratar con hombres. Entonces, existen esas barreras culturales y esos estereotipos que lo que te hacen es, bueno, pues que hay prejuicios y que no se reconozca y se dé continuidad a esa carrera de las emprendedoras. Entonces, yo creo que es importante fomentar esos entornos inclusivos y esa diversidad de género en todo el sector del emprendimiento. Y como un ejemplo, me invitaron hace 3 semanas a participar en una mesa redonda de un máster europeo sobre gemelos digitales, en este caso en infraestructuras de gran escala espacial, como son los puertos. Éramos 12 ponentes y yo era la única mujer. Y al terminar la charla me di cuenta que entre el público había muchas mujeres con una experiencia y un nivel técnico igual o superior al de bastantes de los ponentes. Entonces, ¿por qué no estaban ahí y por qué no se les visibiliza? Entonces, yo creo que ahí está uno de los retos. De nuevo, en la cuestión cultural, yo creo que es algo de fondo, ¿no? Que a veces lo queremos impostar y realmente es necesario que desde la cuna se fomente. Marta, ¿tú cómo lo ves? Desde mi punto de vista, mi experiencia, soy consciente de que los desafíos que comenta Candela son reales, pero bajo mi experiencia, la verdad, a lo mejor por los sectores en los que he desarrollado mis proyectos no he encontrado esos desafíos, ¿no? O esas trabas que como mujer podemos encontrar en otros sectores, como indica Candela. Los desafíos a los que yo me enfrento creo que son los mismos a los que se enfrenta un hombre. Hay riesgo, hay incertidumbre, hay tomas de decisiones. Si hemos tenido una educación desde pequeños enfocadas al emprendimiento, podemos nosotras también afrontar estos riesgos, estas decisiones con seguridad. Es muy importante la educación que recibimos. Para mí el desafío principal como mujer es la conciliación. En el momento, por lo menos bajo mi experiencia, en el momento que yo he sido madre, ahí he encontrado que he tenido que gestionar y dirigir 2 proyectos de manera paralela. Entonces, por supuesto que somos capaces de gestionarlo, pero el tiempo no es el mismo. Yo antes de ser madre dedicaba 24/7 a mis proyectos emprendedores y ahora no puedo porque decido estar presente, sobre todo en los primeros años de vida de mi niño, estar presente, y eso impide dedicar todo el tiempo que a mí me gustaría a mi proyecto emprendedor. Entonces, ahí es el principal desafío que bajo mi experiencia he encontrado. Claro, quizás los sectores sí que es cierto que influyen, como decías. Candela, pues quizás te mueves en un mundo que tradicionalmente ha sido mucho más de hombres y bueno, pues no es lo mismo. No sé, en el caso de Inés, ¿qué opinas? El sector influye, es evidente. También creo que el contexto. Y en mi contexto he tenido la fortuna, contexto me refiero a mi ciudad,
a la gente que me rodea, el tipo de gente con el que me relaciono. Yo no he encontrado ningún reto o ninguna dificultad añadida por ser mujer. He encontrado dificultades por simplemente la loca idea de hacerte empresario. Al final son retos personales o dificultades personales de decisión, lo que dice Marta. ¿Qué decido? Decido trabajar mucho, decido trabajar poco, decido ir por aquí, decido ir por allí, me explico. Decisiones personales, única y exclusivamente. Entonces, tienes que tener una confianza en ti mismo tremenda y sobre todo en tu idea para llevarlo adelante, porque si no, cualquier tipo de decisión puede socavar tu día a día en el trabajo de emprender, porque es... Antes recomendaban emprender y decíamos de broma, las que estamos ahí, que nosotros no lo recomendamos, es un chiste, pero quiero que quede claro que es muy duro y que lo tienes que tener muy claro y que al final son decisiones personales. Y yo saco de esta fórmula el tema de ser mujer o no, porque yo no he tenido esas dificultades, pero por lo que vemos Candela sí, así que hay que tenerlo en cuenta. Y ya he terminado. Muchas gracias. Y Laura, en tu caso también, bueno, pues quizás un mundo más de hombre. Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos a esta mesa redonda. Y bueno, sí, el ser la última en hablar tiene que ya me han dicho algunas cosas. Y bueno, pues comparto con la parte de Candela, esa parte de un sector masculinizado. En mi caso sí que es verdad, porque yo estoy en un sector agroalimentario. Alimentario puede que haya más mujeres, pero en el sector agro sigue siendo un sector muy, muy masculino. Y luego la logística. Yo pues, he trabajado mucho tiempo buscando pues esa parte de los camiones y la verdad que cuando introduce una mujer en ese mundo es un poco extraño. Y Mercamadrid, nosotros trabajamos mucho en Mercamadrid, son sectores muy, muy masculinos y cuando te presentas a las 3 de la mañana con tacones, bueno, pues eres un bicho raro. Y bueno, pues sí que ha ido cambiando, pero sí que ha sido un reto y un desafío. Luego a mí siempre me gusta decir que los desafíos que se enfrentan las mujeres emprendedoras, bueno, pues para mí es un equilibrio entre lo que habéis hablado las tres. Por un lado, es un equilibrio entre la parte profesional, sobre todo cuando aparece esa parte familiar, cuando quieres conciliar, hay que hacer un equilibrio entre la parte profesional, la familiar y la personal, que también lo ha comentado Inés. Entonces, es en ese equilibrio que cuando hay un desequilibrio es cuando las mujeres tenemos, yo por lo menos en mi caso, un problema. Y hay que buscar primero formación, o sea, yo creo que es la educación fundamental en el que podamos, como sociedad, establecer que hay una parte que hay que trabajar tanto en la persona, en la parte familiar y en la parte profesional. Y es ahí donde yo creo que está el principal desafío, en encontrar que no sea un isósceles, que no sea un triángulo isósceles donde dedicamos todo a nuestra parte de nuestra familia y a nuestra parte profesional y el resto lo olvidamos y nos olvidamos de nosotras mismas. Y ahí es donde yo creo que es fundamental, pero también la trayectoria, no sé, yo como mujer sí que es verdad que soy la que llevo al neuropediatra al niño, hago las tutorías, pero a la vez estoy atendiendo cuando un día no atiendo esa parte profesional, por la noche me toca y me toca levantarme a las 4 de la mañana. No sé si, a ver, cada vez hay más hombres que se implican en esa labor, pero venimos de una sociedad que tradicionalmente lo ha hecho la mujer y sigue haciéndolo. O sea, yo creo que ahí sí que tenemos que trabajar y que como sociedad tenemos un reto. Muy bien. Estamos en una mesa con mujeres que lleváis mucho tiempo en este mundo. Son, bueno, pues experiencias dilatadas y habéis podido ir percibiendo ciertos cambios o no. Eso es un poco lo que quería poner sobre la mesa. Nos decía Nuria, la directora de la Cámara de Comercio, que ella, por la experiencia que tiene, veía que había habido un cambio en el tipo de negocio en el que emprendían hombres y mujeres, que si bien tradicionalmente pues las mujeres eran una peluquería, el hombre era un taller, pues que ahora se veía un perfil de emprendedor distinto, como que se diluye un poco esa clásica separación por géneros.
Y eso, bueno, pues me lleva un poco a plantear qué aspectos creéis o habéis visto que han cambiado en el mundo emprendedor desde que iniciasteis vuestra carrera profesional. Y ahora empiezo por ti, Laura, para que no sea siempre la última. Bueno, pues a ver, ha cambiado todo y hemos cambiado también. No soy la misma Laura que era hace 15 años cuando empezó mi primer proyecto, cuando empecé con Flores en la Mesa, bueno, más. Creo que, obviamente, nos la está explicando Susana, ahora hay un acceso a formaciones que cuando yo empecé, bueno, yo me presenté a la primera feria de ideas que había, todavía no se hablaba de eso del emprendimiento, empezaban a sonar y gané la primera feria de ideas en Zaragoza, en el Semillero de Ideas, cuando era la primera que se hacía. Entonces, existía la Cámara de Comercio, existían ciertos órganos muy tradicionales y sí que es verdad que ahora se ha modernizado y que con un clic tienes acceso a saber cómo se monta una empresa, o por lo menos tienes acceso a muchas fases que antes había que escarbar. Yo me acuerdo que cuando empecé no sabía cómo hacer una factura y me costó mucho ver que era pues yo qué sé, iba al 4, al 10, al 11, nosotros tenemos retención de varios tipos y ahora, bueno, pues es bastante sencillo encontrar asesorías. Sí que es verdad que yo creo que estaban casi hasta de más, o sea, que habría que sectorizar y profesionalizar, ¿no? Que hubiera hubs como muy concentrados, o sea, si hay un agroalimentario que te ayudará en lo agroalimentario, si hay uno de construcción, esa es un poco la idea, pero yo creo que sí, que ha cambiado el acceso a la formación, a la información y que también hemos cambiado como sociedad. En ese sentido yo creo que hemos avanzado mucho. Marta, desde tu punto de vista. La compañera, y yo creo que las mujeres cada vez tenemos más presencia, hemos ganado presencia, por lo menos desde cuando yo comencé a emprender, que éramos muy poquitas y un poco bichos raros, y ahora, bueno, pues está más normalizado que una mujer emprenda. Y además es que tenemos mayor visibilidad, ¿no? Los medios sociales es lo que nos han permitido, ¿no? Ver que hay más mujeres que están emprendiendo y al final eso hace que el resto de mujeres nos sentamos más acompañadas y motivadas cuando vemos que somos ya muchas, ¿no? Las que estamos en ese camino. También creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión en el que no solo mujeres, también hombres, todas las personas tuvimos que reinventarnos y en el caso de las mujeres sí que creo que encontraron una oportunidad con el emprendimiento para el tema, vuelvo al tema de la conciliación, ¿no? Poder conciliar esta vida personal y profesional a través del emprendimiento, a lo mejor un poquito más enfocado a un sector más tecnológico, más digital, pero bueno, es un camino que yo veo que está creciendo exponencialmente y me alegro por ello. Me toca. Yo quería añadir, aparte de lo que han dicho mis compañeras, mi caso es extraño porque cuando yo empecé ni siquiera sabía que iba a ser emprendedora, simplemente acabé de estudiar y se abrió una opción delante de mí que yo no había elegido, el trabajo me encontró a mí, ¿vale? Más o menos. Entonces realicé el proceso y en ese momento que yo tenía total y absoluto desconocimiento sobre el emprendimiento, había instituciones como la Cámara de Comercio, la nombro porque es quizá la con la que más me apoyé yo, y había programas de emprendimiento para mujeres. A mí me ayudaron por el simple hecho de ser joven y mujer, desde el principio. Entonces había un núcleo de personas, todas mujeres, que coincidíamos en todo ese tipo de cursos, éramos unas 15, que a día de hoy yo creo que la mayoría siguen con su empresa. Entonces yo ya empecé desde el principio rodeada de muchas mujeres que estaban emprendiendo. No me resultó chocante porque era el primer dato que tenía. Lo que sí que he estado pensando estos días, a partir de que nos sugeriste las preguntas, es que sí ha habido cambios, porque si mi principio ya fue con un montón de mujeres emprendedoras, veo que sí que ha habido cambios por el tipo de empresas que teníamos en aquel entonces, la mía sigue siendo la misma. El tipo de empresas que esas mujeres querían hacer
y el tipo de empresas que veo yo que ahora hay mujeres que han abierto, que no tiene nada que ver con igual lo que socialmente se nos otorga, peluquerías, tiendas de moda, todo eso. Aquí hay ejemplo de 4 mujeres que han emprendido quizá en cosas que no son de chicas. Es una manera de hablar, entendedme. Entonces yo creo que el cambio fundamental no está en que las oportunidades estaban, las mujeres podíamos emprender, al menos hace 18 años. El cambio está en qué tipo de empresas nos atrevemos a elegir. Yo tengo una pasión que no tiene nada que ver con nada femenino, lo voy a realizar. En eso ha cambiado, porque nosotras mismas, socialmente ha habido una evolución y hemos cambiado. Y ya no nos da miedo elegir emprender en tu sector, por ejemplo. A mí no me atrae nada, pero eso es lo que quería decir. Bueno, eso independientemente de que nos guste o no, la cuestión es, como decías, que te veas empoderada y que te veas capaz. Y bueno, pues yo creo que Candela en este sentido sí que tienes mucho que contarnos. Sí. Bueno, igual aquí soy la que menos tiene que contar porque yo solo llevo 3 años con la empresa, que comparado con mis compañeras. Y es cierto que estos años pues sí que se ve que hay un apoyo y hay una intención por parte de la sociedad y las instituciones de tener esta diversidad de género e igualdad de oportunidades en el sector empresarial. Pero también es cierto que este tiempo yo he hecho mucho esfuerzo en conocer cómo está el sector del emprendimiento femenino en este país, porque hay emprendedoras muy buenas y que no se conoce. Y es que el nombre de empresarios que han montado una empresa masculinos tenemos muchos, pero es que es un porcentaje mínimo cuando hablamos de cuántas emprendedoras de renombre conocemos. Entonces, pues en 3 años yo no sé si ha cambiado mucho. He cambiado yo en esa búsqueda que hago de tener esos referentes femeninos que me puedan ayudar a mí y que pueden ayudar a muchos otros perfiles, seas hombre o no hombre, pero todos tenemos unas carreras que nos pueden ayudar e inspirar. Entonces yo en mi visión como estudiante trabajadora no he vivido ningún tipo de discriminación ni tengo ningún problema haciendo carrera de ciencias, ningún problema, pero es cierto que en el día a día, en el trato con clientes, sí que lo noto, esa baja presencia o participación femenina en cargos cuando tienes que tomar decisiones. Entonces, bueno, pues es algo que está ahí. Y al hilo de esto que acabas de comentar, entonces hemos mirado atrás, hemos tratado de ver qué ha cambiado y ahora es el momento de decir, vamos a mirar hacia adelante y cómo podemos mejorar esa representación de las mujeres en el mundo empresarial. ¿Qué puede hacer, qué sé yo, las administraciones públicas? ¿Qué pueden hacer las asociaciones de empresarios? ¿Qué puede hacer la universidad? ¿Qué podemos hacer para conseguir que eso que reclamas, Candela, que esas mujeres emprendedoras se vean más representadas en distintos órganos, en distintos foros? Pues yo creo que al final es un trabajo común que ya se está empezando a hacer, pero asegurarse que hay representación, que los medios de comunicación también dan voz a estas mujeres y la sociedad, o cada vez que tenemos una presentación, una feria, un congreso, pues tener diversidad de género y de perfiles ahí. Poco a poco yo creo que podremos conseguirlo. Inés, ¿en tu caso? En mi caso, yo creo, y sobre esto he pensado mucho tiempo, es una cuestión de tiempo. El paso fundamental, que es el cambio social, que muchas veces no está solo en los hombres, que está en nosotras mismas, obviamente. Ese yo creo que ya se ha dado. Siempre estoy hablando de nuestro contexto, de España, ¿vale? Porque hay muchísimas cosas que hacer si nos vamos fuera de aquí, pero ese paso ya se ha dado. Y ahora es una cuestión de tiempo que esas mujeres que hace poco tiempo han empezado a emprender, han empezado a estar en puestos de dirección en empresas importantes, irán apareciendo cada vez más, poco a poco. Entonces yo creo que la semilla ya está, y que ahora solo estamos regando, que acabaremos viéndolo. Pero es cierto que necesitamos una implicación de todos, de nosotras, de ellos, de los medios de comunicación, de los propios empresarios que apuesten por nosotras y todo ese tipo de cosas. Sí, los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces se les reclama ese compromiso para que pues las cosas sean más fáciles para determinados colectivos. Marta, tú en este sentido, ¿qué propondrías para tratar de mejorar y de hacer un poco más de camino? Bueno, pues yo ante el principal desafío al que me enfrento en este momento, que es la conciliación,
La solución la encuentro en la educación, en la corresponsabilidad, tanto de niños como niñas, en la unidad familiar, esa responsabilidad en partes iguales, de manera que cuando seamos mayores y tengamos la oportunidad de emprender, ambas partes sean corresponsables de ese proyecto familiar que se emprende. De esa manera, las mujeres no tendremos esa carga familiar y podremos dedicar más tiempo y energía a lo que son nuestros proyectos emprendedores. Y para cerrar, Laura. Pues para cerrar, para añadir una pizca, porque ya han hablado de la formación, han hablado de la sociedad, de la parte política, ¿no? La parte de las administraciones que tienen su parte aquí para ayudarnos en esos desafíos. Yo creo que tenemos que hablar también de la mujer rural. O sea, es muy importante porque una cosa es una mujer que emprende en una ciudad, incluso como Soria, y cuando vamos a hablar de pequeñas poblaciones, como puede ser Borovia, donde yo tengo la finca, yo creo que ahí nos estamos llevando unos retos que todavía hay muchísimo trabajo por hacer en pequeñas poblaciones en las que, por ejemplo, ayer yo tuve un ejemplo de una persona que tiene un proyecto empresarial precioso con cabrito de cuarta gama y cuando fui a hacerle la factura me dio el CIF de su marido. O sea, todavía hay mucho trabajo por hacer de que no hay una representación de empresarias o de autónomas porque hay miedos, hay reticencias, hay fiscalidades, hay muchas cuestiones que todavía, y ahí sí que yo creo que para mejorar la representación de las mujeres en el medio rural tenemos que trabajar con esas mujeres y ver cómo ayudarlas, fomentarlas, porque aquí hay muchos accesos, pero cuando te vas a un pueblo pequeño no es tan fácil acceder. Sí que es verdad que tenemos Internet, pero es que ni siquiera nos funciona bien a veces la red wifi. O sea, ¿cómo voy a hacer una formación online cuando se me está cayendo la red wifi, cuando Seur decide no entrar en Borovia porque ese día no quiere y me quedo he tenido que hacer muchos kilómetros, romper... O sea, hay muchas barreras todavía que superar, ya independientemente hombre o mujer, empresas, pero yo creo que una mujer emprendedora rural lo tiene más complicado. Sí, porque yo además quería lanzaros poner sobre la mesa este tema, porque evidentemente estamos en una zona que pues, está en el corazón de la que llamamos España vaciada y entiendo que vivir en una zona rural es complicado para todos. Entonces tú pones sobre la mesa que todavía si queremos rizar más el rizo, la mujer lo tiene un poquito más difícil. Entonces sí que os quería también, así a modo de ya ir cerrando, porque ya nos van dando el aviso de que tenemos que ir terminando, para cierre, como para que cada una se despida y si queréis, haciendo un guiño a esa zona en la que vivimos, en esta España vaciada, ¿qué diríais, qué pediríais o qué aconsejaríais? Bueno, pues para conseguir eso, que se visibilice más la mujer y que se facilite el trabajo en estas zonas despobladas. Marta, por ejemplo. Yo creo que el apoyo institucional promocional a nuestros productos, a la riqueza cultural, a la historia, a la tradición que tenemos precisamente en estas zonas despobladas, en este ámbito rural, por ejemplo, es la motivación que yo tengo ahora mismo para sacar adelante mi proyecto, pero sí que es verdad que yo necesito un apoyo institucional para que me ayude a dar luz, a dar visibilidad a estos proyectos que estamos en el ámbito rural. Entonces, bueno, apoyo sobre todo a la promoción, hacer llegar nuestros proyectos un poquito más allá de las fronteras de nuestra provincia. Inés. Y la pregunta, no sé muy bien qué pediría yo, qué se tendría que hacer. Suscribo todo lo que ha dicho Marta, la información, que se sepa qué tipo de proyectos estamos haciendo, que están pasando cosas en sitios incluso como Soria, pues es fundamental. Eventos quizá como estos que nos den voz, pues creo que con el tiempo podrán ayudar a que haya más y que seamos más fuertes. Sí, la visibilización, tú lo has dicho, es decir, estamos en Soria, que parece que en Soria nunca pasa nada y creo que hay grandísimos proyectos que a lo mejor pues, no conocemos.
No sé, un ejemplo, yo soy vecina de Candela y no hace tanto que me enteré del empresón que tiene. Y yo vivo en el cuarto y ella vive en el primero. Quiero decir que Candela. Pues como ha dicho Marta, igual hace falta un poco de ayuda a la visibilidad, porque, como ha dicho Bisma, me junté con él y con David el año pasado en el South Summit y Castilla y León era la única comunidad que no tenía stand. Y estoy mirando aquí fijamente a la Junta. Entonces sí que al final hay formas en las que se puede apoyar más a todos los que tenemos estas empresas. En mi caso somos 6, de Salamanca, 2 en Soria, en Cuenca, una chica en la India y uno en Madrid. Entonces al final dices, bueno, pues se puede trabajar en remoto, como ya se ha mencionado en otras mesas, pero también hace falta un poco de apoyo y visibilidad. Y como también hemos recalcado en esta mesa, pues en el caso de emprendimiento femenino, igual hay que hacer un extra por dar más visibilidad a esos proyectos liderados por mujeres. Y quitarnos un poco esa, no sé, esa caspa, por así decirlo, de pensar que en Soria todo está referido al medio rural, sino que hay otro tipo de proyectos. Laura, y cerramos contigo. Bueno, pues el emprendedor no sé si nace o se hace. Yo creo que es un 50-50. Una parte nace de uno mismo y no te queda otra que emprender porque no puedes dormir cuando tienes un proyecto. O sea, tu idea te explota y tienes, pero también se hace con las instituciones, se hace con la visibilidad, se hace con la sociedad. Pues muchas gracias por vuestra atención y a vosotras por vuestras palabras. A ti.